Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Jesús purifica el templo. Juan 2, 13. La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. La Pascua era la fiesta que recordaba la salida del pueblo de la esclavitud en Egipto, y cómo Dios tuvo que castigar al pueblo de Egipto, porque Faraón no quiso liberar al pueblo. La Pascua generalmente cae en el mes de marzo o a principios de abril. Esta fiesta se celebraba por una semana completa, comenzando el domingo, hoy llamado Domingo de Ramos, hasta el sábado. Se separaba un cordero el domingo para sacrificarlo el viernes. Se mataba, se cocinaba y había que comerlo completo, con hierbas amargas, y si sobraba carne, se debía quemar a Jehová. Todo esto para darle gracias a Dios por la liberación obtenida de Egipto. Esto simboliza que el pecado nos tiene atados y esclavizados, pero Dios nos liberta gracias a la muerte del Cordero de Dios, Jesucristo. Probablemente Jesús y sus discípulos venían de Galilea hacia Jerusalén. La ciudad de Jerusalén se encontraba en un monte, por eso dice que Jesús subió a Jerusalén. Juan 2:14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero allí sentados. Ahí tenemos una ilustración de lo que pudo haber sido el templo de Herodes en aquellos tiempos. Usted puede ver ahí, ve cómo tiene unos patios hacia afuera donde la gente se acercaba y oraba, y entonces hay un patio interior, y generalmente en ese patio interior era donde estaban las ovejas, los cambistas. Dios había ordenado que se sacrificaran animales en sustitución de las personas para perdonar sus pecados cometidos. Las personas venían desde lejos en peregrinación a pedirle perdón a Dios en esta fiesta de la Pascua. Necesitaban un cordero o paloma o harina de trigo para ofrecerlo a Dios. Y los sacerdotes permitían que los mercaderes los vendieran dentro del templo. Como algunos venían de diferentes lugares del Imperio Romano, tenían monedas diferentes de las que se usaban en Jerusalén. Por eso estaban también los cambistas en este lugar. Los sacerdotes recibían una parte de las ventas y cambios que se hacían en el patio interior del templo, el cual había sido convertido en un mercado y no en la casa de adoración a Dios. No se suponía que dentro del templo, o sea, en el patio que se ve a la derecha, estuviesen animales, palomas, ni mercaderes vendiendo y cambiando monedas. Este es un lugar sagrado. Juan 2:15. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes. Desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. Podemos ver a su mano derecha una pequeña ilustración de lo que pudo haber sido ese momento. La actitud de los sacerdotes, los comerciantes, los cambistas y las personas que iban allí no era la mejor. Juan el apóstol quiere probar con esta acción de Jesucristo que solo el dueño del templo tenía autoridad para sacarlos de allí, o sea, Dios. Así que si Jesús lo hizo era porque era Dios. Muchas veces los animales que se vendían estaban enfermos o mutilados. El animal debía ser sin defecto y sin mancha, ya que este tipificaba el sacrificio perfecto que Jesús iba a hacer por la humanidad pecadora en la cruz del Calvario. Como vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, que nos dice: con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En Juan 2:16, a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio.
Qué triste cuando Jesús no puede aprobar nuestras acciones, que según nosotros están correctas. Los sacerdotes se habían corrompido por la avaricia y el lucro personal. Las personas no respetaban la casa de Dios y le robaban al cambiarles el dinero a una tasa muy alta a los peregrinos que iban a adorar a Dios. Los que vendían los animales también se aprovechaban y los vendían excesivamente caros. Era un círculo vicioso y degradante. En Juan 2:17, sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. Debemos ser santos como Dios es santo. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito del cristiano es imitar y reflejar a Cristo para que las demás personas den gloria a Dios por las obras buenas que practicamos. No podemos engañar a Dios. Al hombre sí, pero a Dios no. El templo es para adorar a Dios y servirle. Los líderes no pueden aprovecharse de los hermanos por lucro personal. Las personas deben traer sus ofrendas voluntariamente al Señor. No deben ser forzadas. Pablo decía en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare, no se hagan entonces colectas. En 2 Corintios 9:7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Juan 2:18. Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Estas personas eran incrédulos y tercos, no aceptaron la autoridad de Jesús y le pidieron señales. Debieron ser humildes y aceptar que estaban en lo incorrecto. Juan 2:19. Jesús les respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Jesucristo les da la señal de que cuando lo maten, Él resucitará. Pero ellos se confundieron y creyeron que Él les hablaba del templo que había hecho Herodes. En Juan 2:20 nos sigue diciendo el apóstol, entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Creyeron que Jesús estaba bromeando y no hablando en serio. Pensaron que era imposible levantar ese templo que había tardado 46 años en edificarse en solo 3 días. Pero Jesús les hablaba que era su vida la que Él iba a ofrecer, que ellos lo matarían porque no creen en Él, y Él resucitaría de entre los muertos al tercer día para poder dar libertad y una nueva vida a todo aquel que en Él cree y se arrepiente. Juan 2:21, pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debemos mantenernos santos delante de Dios como Cristo lo hizo. Descansar bien, comer bien. En Colosenses 3, del versículo 1 al 11, nos dice Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues vuestros miembros que están en la tierra: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas:
ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo. Cuando llegamos al Señor, mire, todos somos uno para Él y necesitamos de su misericordia. Juan 2:22. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Juan les recuerda al oyente de las Escrituras que Jesús profetizó antes de que él muriera, que los judíos lo crucificarían, y él resucitaría de entre los muertos al tercer día. Jesús es el verdadero Dios, sabe el futuro y puede librarte de la muerte eterna si lo aceptas como tu único y exclusivo Salvador. Él limpia nuestro malvado corazón, como lo hizo con su templo, cuando nosotros nos equivocamos y damos un extraño culto a Dios. Deja que Dios te limpie y te transforme. En Juan 2:23 dice, y estando en Jerusalén en la Pascua, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Jesús se quedó toda esa semana en Jerusalén, como era costumbre de todos los varones del pueblo. Estuvo predicando y enseñando, y muchas personas creyeron que él era el Mesías. Hizo milagro entre ellos, y esto ayudó a muchos a creer que él verdaderamente era el ungido de Jehová, el Mesías prometido. Juan recalca que Jesús hacía señales, milagros, cosas que los sacerdotes de aquella época no hacían, para enfatizar en la divinidad de Jesucristo. Cuando no tenemos una verdadera vida piadosa y santa, no podemos brillar. Los milagros no ocurren y las personas no creen en nuestro testimonio. No así Cristo, que era un buen hombre, tierno, amador de Dios y compasivo con todos los que se relacionaban con él. En Juan 2:24 dice, mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos. Aunque muchos lo seguían, Jesús conocía lo que pensaban y sabía que eran unos hipócritas y falsos. Por lo tanto, se cuidaba de muchos de ellos. Juan nos indica con esta expresión la deidad de Jesús, que conocía verdaderamente los pensamientos y acciones de las personas y no podía ser engañado por nadie. En Juan 2:25 dice, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Jesús sabe lo que hay en tu corazón, si eres sincero o sincera. Haz lo que dice la Biblia en Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que Dios no te rechazará cuando vayas humildemente a Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.